Están todos invitados a participar de nuestras reuniones mensuales. No tienen más que presentarse en la sede de APRESID y mencionar que a ustedes les gustaría participar de la regional. Vamos a dar comienzo a la disertación de los ingenieros Peralta y Rossi. Ellos van a hablar de plagas y enfermedades de hoy y de maíz. Les voy a pedir que apaguen los celulares y, por supuesto, no fumar dentro de la sala. El ingeniero Roberto Peralta es egresado de la Universidad Católica de Córdoba, obtuvo su título de posgrado como especialista en protección vegetal en la misma universidad. Es director de Halcón, consultora abocada al monitoreo, ensayos y capacitación de manejo fitosanitario de cultivos extensivos. Roberto de Rossi también es ingeniero agrónomo y especialista en protección vegetal por la Universidad Católica de Córdoba, docente e investigador del Laboratorio de Fitopatología, Máster en Science en Fitopatología por la Universidad de Passo Fundo, Brasil. Ustedes recibieron una encuesta y la respondieron. Los disertantes se van a abocar a tratar de contestar preguntas que ustedes le hagan después de su disertación y tendrán como foco la encuesta que, como les digo, ustedes recibieron. Roberto, ¿vas a empezar vos? Bien. Pero con este micrófono. Siéntate acá. ¿Perro? ¿No? Buen día a todos. ¿Ahí se escucha bien? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias a APRESID, muchas gracias a DuPont por la invitación. La idea de hoy, como recién, gracias por la presentación también, la idea de hoy era justamente tratar de darle un poquito más de modalidad de talleres, ¿no? Venimos hace varios años trabajando junto a APRESID en esta modalidad de tratar de en 40 o 45 minutos tratar de transmitir algún tipo de experiencia o conocimiento o intercambio, pero siempre nos quedamos con la idea que no podíamos tener tanto tiempo de intercambio entre lo que ustedes podían aportar para poder tener respuestas en conjunto. Entonces, hablando con Beto, se nos ocurrió la forma en la que encaramos el taller esta vez es que vamos a hablar de las respuestas que ustedes nos dieron, ¿sí? La gran mayoría de los que están acá, o eso creemos, han respondido una encuesta que les enviamos vía mail o WhatsApp, depende de cómo lo hayan recibido a través de DuPont. Y con esos datos vamos a ir viendo lo que representan la toma de decisiones o lo que hemos hecho tanto en enfermedades como en insectos y sobre eso empezar a charlar. La primera parte la vamos a hacer con respecto a lo que son enfermedades, luego lo vamos a hacer con la parte de insectos. Justamente la idea de cómo es un taller, van a estar las respuestas de ustedes, vamos a tratar de hacer algún aporte desde nuestro lado, pero en cualquier momento pueden preguntar, podemos cortar, pueden hacer discusión. La idea es que tratemos de que vaya por esa vía, ¿sí? Antes que nada, lo que nos parecía, no está pasando en la presentación, acá en la pantalla sí. A ver. Ahí está, listo. Lo primero que nos sugirieron desde DuPont era, antes de saber qué tipo de preguntas teníamos, era ver de dónde estaba regionalizada la gente que estaba participando hoy del taller y qué tipo de personajes eran los que estábamos acá trabajando, ¿sí? Si éramos más ingenieros, si eran más productores. Fíjense que la gran mayoría, estamos alrededor de las 60 respuestas, fíjense ahí arriba de la encuesta, 60 personas respondieron. Y si los vemos así a grandes rasgos, está representado el anfitrión, todas las personas que estamos acá, la mayoría de la región centro-norte del país, ¿sí? Tenemos Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos como la mayor cantidad de participantes y después hay un poquito de otros lugares y también alguno osado que dijo que trabaja en todo el país, ¿no? Siempre hay alguno así. Por otro lado, para que veamos cómo son las respuestas en las que vamos a responder, que van a ver ustedes también, la gran mayoría de los que respondieron, el 40%, casi el 80% de los que respondieron, trabajan siendo asesores o ingenieros. Hay algunos que también son productores. Acá este tipo de preguntas pueden ser que sean varias cosas al mismo tiempo, o docentes, técnicos. Me pareció raro y también una cosa que veníamos hablando, ya hablamos en el taller que tuvimos ayer o en los talleres anteriores, en que en esta parte de ver las problemáticas sanitarias de los cultivos siempre nos hace falta tener de cerca a la gente que esté trabajando en mejoramiento o en breeding, porque estamos pidiendo o tratamos de
tener en campo híbridos que sean mejores en la parte sanitaria y nos cuesta encontrar que interaccionen. Entonces es un dato como para ver, de los 80 que estaban, 80-90% que están participando, no tenemos gente que esté trabajando en breeder o mejoramiento en este caso. Eso para ver cómo era el panel y quiénes son los que estaban respondiendo. Vamos a la primera pregunta ya más técnica, ¿sí? Proporcionalmente, ¿cuánto maíz del que ustedes están trabajando es sembrado de forma temprana o tardía? Y si se fijan, también está representando lo que hablábamos recién. El 80% estaba representado el centro-norte del país. El 26% de las respuestas son de personas que siembran el 100% tardío. Pero a eso hay que sumarle también 30% que siembran temprano un 20%, pero casi entre un 80 y un 90% tardío. Es decir, que podemos estar hablando que más del 50% está ya con fechas de siembras tardías. Solamente un porcentaje muy chico, que es del 3,7%, siembra de los que estamos acá 100% maíz temprano. Eso también nos está mostrando la tendencia que venimos hablando de las problemáticas que se pueden acentuar de enfermedades o de insectos con la situación de este cultivo nuevo, o este cultivo en el que para algunas regiones nuevo, para otras ya hace varios años en el que estamos trabajando, que es el cultivo de maíz tardío. Y largando ya en la parte de fitopatología, ¿sí? La primera pregunta que ustedes recibieron fue: ¿a qué enfermedades corresponden estas siguientes imágenes? ¿Sí? No son tan fáciles de distinguir para algunos, para otros sí, y van a ver que las respuestas están dirigidas en ese sentido. Todos los que están acá, ¿saben qué es? Antes de largar, porque hay varios que no respondieron. La primera, ¿qué es? ¿Qué les parece que es? O los que respondieron. Parece tizón, escucha. No parece tizón. ¿La segunda? Sí, en esa ya la tienen bastante más clara. ¿Y la tercera? Cercóspora, pero un porcentaje menor ya respondió, y ya con más miedo. Sí, en realidad eran así. Esta justamente la pusimos porque es una bacteriosis. Sí, una bacteriosis que se llama Burkholderia, que viene creciendo en estos últimos años en su presencia en los lotes, y es preocupante porque es un síntoma muy parecido a cercosporiosis, que es la enfermedad foliar que en estos últimos 3 años más avanzado y más terreno ha ganado. Pero ya hubo casos en los cuales hubo aplicaciones de lotes para tratar de controlar cercosporiosis y estaban frente a una bacteria. Entonces era importante tratar de ver que hay otras cosas que nos pueden confundir y que es importante principalmente el diagnóstico en este tipo de casos. Con respecto a las respuestas, y estas respuestas positivas, que era bacteriosis, tizón y cercóspora, que es la roja, el 40% estuvo bien. A eso hay que sumarle este 20% que podría haberse confundido cercosporiosis, tizón y cercóspora, porque era muy, muy parecida a los que no tenían en cuenta de que había otro síntoma que podía confundirlos. Así que entre un 60% de las personas estaban bastante cercanos a lo que era la respuesta. Lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, pusimos a propósito bipolaris y hubo un porcentaje alto de personas que pusieron bipolaris como una enfermedad importante o que estaba ahí representando en los síntomas, y no es así. Ya vamos a tratar de ver algunas fotos, ¿sí? Para recordarles a los que no se acuerdan mucho de tizón, que es la enfermedad más importante en estos últimos años en el cultivo de maíz, más en fechas de siembras tardías. Ahí tienen las lesiones típicas, ¿sí? Bien elípticas, bien grandes, que terminan en las puntas más finitas. No es un patógeno con el cual vayamos a hablar mucho, ya lo conocemos y en los últimos años hemos hablado bastante. Cualquier cosa quedamos para las preguntas. Sí, cercosporiosis es la enfermedad que viene avanzando en las últimas 3 campañas, ha tomado mucho volumen e importancia en los lotes de fecha de siembra tardía. Fíjense que una de las características típicas es bien rectangular, por eso se llama mancha rectangular o mancha gris como nombre común. Eso le da la característica a la lesión, pero no hay que confundirse con todo esto, ¿sí? Fíjense que hay algunas bacterias que hacen, por ejemplo en este caso, la Burkholderia hace un síntoma muy parecido, distinto a las bacterias que normalmente vemos en el campo y que ya estamos más acostumbrados a ver, que se hacen ese estriado más de líneas más amarillas o anaranjadas. También, si ponemos para comparar, y no quería dejarlo de pasar de largo, hay otras bacteriosis que hacen un síntoma muy parecido a tizón, ¿sí? Esta es una pantoea, que acá la pueden ver en el medio, haciendo un síntoma muy parecido a tizón, o acá, que se podría confundir tranquilamente. En esos casos también es importante ver, obviamente, cómo es el diagnóstico de esas enfermedades tan importantes en ese tipo de cultivo. ¿Para diagnosticarla tiene que hacer cultivo o a simple vista especialista como vos? A las bacteriosis de tizón y de cercóspora rápidamente te puedes dar cuenta. Principalmente las bacteriosis, estos 2 tipos de bacteriosis generan una zoglea que
una soglea. Una soglea es un exudado que se genera del lado de abajo de la hoja cuando tiene más humedad, que parece como si pusieran una plasticola, una boligoma y se seca, y es la forma en la que tiene para diseminarse y perpetuarse en el tiempo, queda en el rastrojo también. Entonces, si tuviese esas condiciones, es una de las formas de verlo. Después en laboratorio, muy fácil se ve por las estructuras que tiene, por conidios, o las bacterias por algún exudado. No es difícil de diagnosticar, sí es difícil si queremos diferenciar entre bacterias. Ya ahí entre bacterias ya es un complejo. Ayer Cristina, que está acá del laboratorio de fitopatología de la Católica, ayer hizo todo se explayó sobre las distintas bacterias, los síntomas que generan, cómo se diferencian. Es un complejo justamente porque están interaccionando. Es muy difícil de que haya una sola, normalmente hay 2 o 3 dando vuelta y eso complejiza todo el diagnóstico. Pero se puede hacer tranquilamente. Pasando a la pregunta 5, ¿sí? ¿Qué porcentaje de hectárea utiliza fungicida en su cultivo de maíz? Y acá empezamos con una de las preguntas que recién cuando veníamos entrando me consultaban. ¿Por qué en el cultivo de maíz tenemos muy buenos resultados en respuestas, tanto de control, de porcentaje de control, como respuestas en rendimiento en el cultivo de maíz, y es una tecnología que no tiene tanta adopción de uso? Entonces, pensando en eso, veamos los resultados que ustedes pusieron. El 40% o el 45% estuvo alrededor de un 1 o un 20% de sus hectáreas aplicadas con maíz. El 20%, ¿sí? 0. Pero también hubo porcentajes del 20 al 40, del 40 al 60 y un porcentaje del 5 al 6%, que esto debe estar en la región centro-norte del país, del 80 al 100% de sus hectáreas aplicadas. ¿Tienen idea más o menos del porcentaje de hectáreas en general de Argentina que son aplicadas con cultivo de maíz, con fungicida en el cultivo de maíz? ¿Un número estimativo? 10%. 10% en algunos años, pero normalmente no llega al 10%. Es un dato bastante bajo, si nos podemos comparar con las problemáticas que estamos viendo, pero si nos podemos comparar con el cultivo de soja, que tiene más trabajo, más años, tampoco está tan alejado que en soja ¿cuánto es? No llega ni al 50, están en el alrededor, dependiendo de los años, en 45, 46, 47% de las hectáreas aplicadas con fungicida. Entonces es un volumen que es importante, pero que se debería seguir trabajando. Algunos datos de la región centro-norte de Córdoba venimos generando junto con CREA, el laboratorio o el grupo Río Seco, cómo venimos haciendo un análisis de las últimas 11 campañas, en las cuales venimos viendo cómo venía siendo la adopción de uso en todas las hectáreas que siembran los dos grupos, ¿sí? Río Seco y CREA, son más de casi 9.000 casos, 650.000 hectáreas, representan este gráfico. Van a ver cómo hay un aumento o hay una tendencia, un aumento o una estabilización entre un 15 y 20% de las hectáreas de centro-norte de Córdoba que se aplican con fungicidas para el control de ese tipo de enfermedades. La tendencia es en aumento, pero también eso va variando y va acompañando lo que van haciendo los semilleros con la selección de híbridos que vaya haciendo de mejor comportamiento. Si hubiésemos seguido con tizón, como tuvimos en la campaña de 2007-2008, 2008-2009, seguramente esa adopción de uso sería mayor, ¿sí? Pero rápidamente, o en un plazo de tiempo bastante corto, hubo un recambio de variedades bastante importante, de híbridos, perdón, lo que hizo que ese pool de material genético susceptible no fuese tan grande, entonces ahora nos estamos manejando con materiales de mejor comportamiento. La pregunta 6 es, ¿en base a qué enfermedad selecciona el fungicida que va a utilizar en maíz? Y acá podemos ver cómo tizón, lógicamente, es la enfermedad por la cual más se piensa a la hora de aplicación de un fungicida. Roya sigue dando vuelta y siempre fue ahí donde se tomó la selección o empezó toda la utilización de fungicidas en maíz, y últimamente cercosporiosis dando vuelta. Estos serían datos dentro de todo normal. Parece raro que se piense en la aplicación de un fungicida foliar para el control de carbón o de fusarium o de pudriciones de raíz y tallo. Ahí sí podemos hablar de algún tipo de correlación en mejor sanidad y mejores posibilidades frente a una problemática de raíz y tallo, pero no una relación directa entre lo que esté pasando con la aplicación de un fungicida foliar con las enfermedades de raíz y tallo o de espiga, ¿sí? Menos de carbón. Menos de carbón, inclusive. Ya vamos a llegar a eso con algún ejemplo más adelante. Siguiendo en esa línea, era la pregunta que les pasamos a ustedes, era ¿en base a qué criterio o parámetro, además de si usaban fungicida,
tomaban para tomar una decisión de aplicación de fungicida. Y fíjense que siempre gana en todas las encuestas el estado fenológico, ¿sí? Y ahí vamos a poder mostrarle la diferencia y los errores que hay por aplicar por estado fenológico. Es más, muchos de los fungicidas que están registrados fueron registrados principalmente para ser aplicados, y si se fijan en las etiquetas, en estados fenológicos muy tempranos o hasta R1 más 10 más 15 días como límites, ¿sí? Y haciendo hincapié mucho en los estados fenológicos para cada enfermedad. Y eso cambia. No podemos tener una visión por estado fenológico para poder tomar una decisión. Si nosotros tomamos como parámetro el estado fenológico y a eso le sumamos, bien, ¿qué conocemos de algún umbral? ¿Qué conocemos de las condiciones conducentes? ¿Qué tipo de fungicida es el que tenemos para tomar la decisión? ¿Qué incidencia y severidad? Bueno, ya ahí ya toma mucho más valor saber en qué tipo de estado está. Además, eso también va a variar con respecto a la enfermedad. Los estados fenológicos tempranos sí van a ayudar para enfermedades, por ejemplo, biotróficas como roya común, sí, que va a ser más importante y sus curvas epidemiológicas son mucho más importantes que los primeros estados fenológicos. Entonces sí, ahí nos podemos correr y tratar de jugar un poco con estados fenológicos más tempranos. Pero si nos vamos a los datos de centro-norte del país, de las curvas de avance de cercóspora o de tizón, ¿sí? Van a ver que normalmente tenemos un comienzo en los primeros estados fenológicos, después baja, diluye, y el gran pico de evolución está en los estados fenológicos tardíos. Acá es donde empieza a crecer, justamente con la conjunción de condiciones ambientales que son conducentes. Si estamos hablando de fechas de siembras tardías, un marzo más nublado, con menos horas de luz, más horas de noche, mejores condiciones de mojado foliar. Ahí le podemos errar a lo que se hace normalmente, que son aplicaciones alrededor de B10 o aplicaciones R1, y no llegar a proteger lo que realmente tenemos que proteger, ¿sí? Más si tenemos en cuenta que, como veníamos hablando y los que han estado escuchando maíz en estos últimos años, toda la genética de maíz viene cambiando, viene siendo modificada, seleccionada principalmente para altos potenciales de rinde, para estabilidad de rinde, y esa selección ha hecho que no solamente tengamos que pensar en el número de granos, sino en el peso de granos. Y ese peso de granos se forma en esos estados fenológicos tardíos y es donde tenemos que protegerlo de cualquier daño que pueda llegar a ser causado por cualquier enfermedad, cogollero o cualquier daño que haga en ese estado foliar, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta ese pico de crecimiento y ver a dónde poner el fungicida. No solamente eso, si volvamos a los datos, necesitamos generar información de cómo están, principalmente, si nos ponemos a pensar en esta campaña, cómo están los híbridos con respecto a cercosporiosis. Ya hay empresas, grupos como CREA o Grupo Río Seco, con los que estamos trabajando en conjunto, de poner distintas paletas de híbridos en distintas regiones, en distintas fechas de siembra y ver cómo son los comportamientos. Eso, lógicamente, tiene que venir acompañado de lo que sabe cada uno de los semilleros del comportamiento genético de sus materiales. Lamentablemente, el problema que tenemos hoy con cercóspora es que la gran mayoría de los materiales se enferman. Y muchos de los materiales que son altamente utilizados se enferman y bastante. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que los umbrales, las condiciones conducentes, el tipo de fungicida, tienen que ser todas decisiones muy preventivas. Si llegamos tarde, vamos a tener resultados que no son los que deberíamos tener. Ahora, y muy atado a lo que se hace normalmente, ¿cómo evaluamos, ¿sí?, la acción de un fungicida? Y ahí yo les puse algunas características, si era por el porcentaje de control obtenido, por el avance o no de la enfermedad, por la respuesta en kilogramos. Y fíjense que acá el 47% respondió que lo hace por el avance o no de la enfermedad. Yo le puedo decir, sí, sería lo lógico, está bárbaro, pero ahora les invito a decirme quiénes realmente monitorean el cultivo de maíz y cuántas veces lo hacen. Y ahí se empezaron a reír y a hacer con la cabeza, ¿sí? Entonces, normalmente el cultivo de maíz es un cultivo que se monitorea muy poco, se va muy pocas veces en lotes, se toman decisiones y si se tiene que tomar una decisión, pero tampoco se vuelve, ¿sí? Sí tenemos la ventaja que las enfermedades son bastante más alcahuetas, son mucho más alcahuetas que en el cultivo de soja, por ejemplo, que se nos complica verlas. Y sí podemos tomar decisiones y ver cómo anduvo por el avance o no de la enfermedad. En tizón se ve muy bien, en cercóspora se ve bárbaro, en roya también, ¿sí? No así, si nos comparamos con las enfermedades de fin de ciclo, que siempre en soja se nos complica ver cómo lo evaluamos. Y siempre nos quedamos con el dato de ver cuál fue el porcentaje de diferencia de rinde. Yendo a eso y datos de esta campaña, por ejemplo en ensayos que hicimos en distintos materiales con cercóspora
con severidades altas, 15% del área foliar de las hojas más importantes, de las 3 hojas más importantes, con el 15% del área muerta por cercóspora, 27, 16%, pero con una aplicación con severidades bajas, tuvimos 97, 96, 96% de control. Eso nos muestra que los fungicidas también andan muy bien. Para esta enfermedad tenemos una gran ventaja, diferente con tizón. Los fungicidas que están registrados por el cultivo de maíz, la gran mayoría tienen muy buenos porcentajes de control, siempre y cuando lleguemos en forma temprana. La gran desventaja es que todavía ninguna empresa tiene registrado fungicidas para cercosporiosis. Sí para roya, sí para tizón, entonces tenemos que ir en esa vía. Para hacerlo un poco más gráfico y ver algunas fotos, esto es en General Paz, sin fungicida, con fungicida, o para verlo en lote, ¿sí? Con una severidad, con un porcentaje de un control del 90%. Ahora, para remarcarles lo que les decía recién, si estamos llegando con un 5% de severidad, que no parece mucho, ¿sí? Podemos tener a los 20 días 27, 28, el 30% del área foliar muerta de las hojas más importantes solamente por cercóspora en menos de un mes. Y ahí también tenemos que tener una característica para que vayan pensando en esta nueva enfermedad en que estamos teniendo que tener datos de manejarla. Es una enfermedad que tiene un periodo de latencia muy largo. Desde que empezamos a ver los síntomas, tarda 30, 35 días a empezar a generar, a verse en la planta síntomas nuevos. Entonces vemos muy pocos síntomas acá y vemos la severidad que tenía. Acá, llegando tarde, para este tipo de materiales que tenemos, que son altamente susceptibles, tenés un porcentaje de control bueno, pero alrededor del 70%. ¿Sí? ¿Cuánto es visualmente un 1,5%? Un 1,5%, si se acuerdan, para hacerlo más gráfico, que venimos hablando siempre con tizón trabajamos mucho haciendo mediciones de hojas y las lesiones. Y se acuerdan que pusimos varias veces los gráficos de el tamaño de una lesión de una hoja promedio de maíz es alrededor de la de tizón, ¿sí? 1 centímetro por 5 centímetros de área representa un 1% de severidad foliar. Para hacerlo más fácil era el tamaño de un capuchón, de una lapicera, o dependiendo de la mano de alguno, ¿sí? Hay algunos que tienen dedos más grandes, más chicos, el tamaño de un dedo chico, ¿sí? Si ustedes juntan todas esas lesiones chiquititas y las juntan y hacen el tamaño de un dedo chico, ¿sí? Estamos hablando alrededor de un 1% de severidad. ¿Estamos? Sí. Ah, bueno, acá en el tiempo me parecía que estaba bien todavía. Eran 20 y 20. Perfecto, no hay ningún problema. Ya termino, es la última pregunta, ¿sí? Para ver algunos datos, con tizón, como tenemos distintos híbridos, distintas posibilidades de tener distintas gamas de severidades, porque los fungicidas se comportan distintos, las dosis también, sí, venimos trabajando hace varios años, podemos hacer correlaciones entre la severidad y el rinde, entre el rinde y la severidad. Y tenemos respuesta desde 300 hasta 1000 kilos y 1500 kilos, es muy común dependiendo del híbrido y la severidad que tenga. Ahora, con cercóspora, el problema para ver las correlaciones es que hasta ahora la gran mayoría de los fungicidas que hemos probado, de toda la paleta, controlan muy bien todos. Entonces nos quedamos en porcentajes de severidad muy, muy bajos comparado con los testigos. Entonces no podemos hacer una correlación de por cuánto daño tenemos, ¿sí? por cada grado de severidad, cuánta pérdida de rendimiento tenemos. Hay que estimarlo de otra forma o hacer otros más ensayos para sumar datos. Pero por ejemplo este año con DuPont hicimos ensayos en los híbridos de punta de la región centro-norte de Córdoba y en 5 ensayos que hicimos con severidades distintas de cercóspora tuvimos 1200, 300, 900, 250, 250, una media de casi 600 kilos de diferencia entre aplicación y no aplicación cuando había cercóspora en el lote. ¿Pueden estar presentes las dos? Si es así, ¿es adictivo el efecto? Bien, pueden estar, lo hemos visto, en híbridos muy susceptibles. En esta campaña normalmente los híbridos que se enfermaron con cercóspora no se enfermaron con tizón. Los híbridos que ya hay una diferencia grande. La paleta cambió tanto que la gran mayoría de los híbridos tiene ya un comportamiento selectivo para tizón. Entonces no se enferman tanto. Si lo vemos en híbridos muy susceptibles para tizón, se enferman para las dos. Pero a pesar de eso, normalmente cuando hay enfermedades necrotróficas tan agresivas como esa, cuando comienza a avanzar una, es como que no le deja mucho espacio a la otra. Pero si hay híbridos muy susceptibles, pueden estar las dos. ¿Sí? Y por última, y para cerrar la idea de la parte de fungicidas, pusimos una pregunta para ver en cómo estábamos en el nivel de conocimiento de ingredientes activos. Que normalmente esta pregunta cuando la hacemos pasa esto, lo que están viendo ahí en el gráfico. Miren, todos respondieron
un poco de todo. Hay respuestas desde que no... vamos a la pregunta que me había olvidado. ¿Qué ingrediente activo fungicida? Lo siguiente presenta movilidad en planta. Si es movilidad en planta, por ejemplo, difenoconazol, ya ahí no debería haber tenido respuestas positivas o sí. Todos tienen una cierta movilidad, pero es el que menos tiene comparado con todos los demás. Entonces, ¿es considerado bueno para el control de enfermedades cereales? Habría varias posibilidades. Puse una característica de que a veces suma, a veces no, después podemos discutir un montón, ¿sí? Pero que está como que presenta una cierta fase de vapor. Es muy cuestionable el dato técnico, pero era como para ver hasta dónde llegaban en el conocimiento. Y en este caso sí era picoxystrobina, que está acá, que hubo 8 personas que respondieron de casi 60, ¿sí? Pero era más que nada para pensar, para que lo tengamos en cuenta. Venimos trabajando muchísimo en malezas y está bien así que sea, y ustedes saben para cada maleza los distintos ingredientes activos, saben normalmente qué dosis, cómo combinarlos, qué coadyuvantes son los que mejores ayudan, y cuando empezamos a hablar de enfermedades normalmente nos quedamos con fungicidas. Y si vamos a fungicidas, la respuesta normalmente es mezcla de triazol y estevirulina. Y algunos técnicos que están más en la punta ya están incluyendo las carboxamidas, pero nos quedamos con eso. Y cuando empezamos a profundizar de que hay distintos ingredientes activos que no actúan igual, ni para cercospora, ni para tizón, ni para rolle, que podrían ser posicionados distintos, es un ejemplo para ponerse a pensar, bueno, así como estamos conociendo en estos casos, hay para enfermedades o hay para cultivos en los cuales tendríamos que darle una vuelta de rosca al conocimiento que tenemos de activos para fungicidas, ¿sí? Después volvemos a las preguntas de la parte de fungicidas, pasamos a Beto. Un litro de 200 clorpirifos con cinezíper, buen coadyuvante, ya está. Vamos vamos a partir planteamos para la idea de manejo, tema de plagas, dos plagas que hoy están causando tantos problemas, por eso dijimos las plagas, el manejo sanitario hoy en los cultivos. Toqué el tema de chinche y los cuernos porque es una plaga que causa mucha incertidumbre en todas las zonas del país, está en todo el país esta especie, no es que sea únicamente en la zona sur o norte, se ha diseminado muchísimo en los últimos años causando daño en plantación, pero daños muy distintos. Y acá lo que preguntamos era a partir de qué tipo de daño habíamos pasado estas fotos, esa era la que habíamos puesto, esta pequeña escala con distintos tipos de daños que puede tener el cultivo de maíz al comienzo por el daño por chinche. Esperaría que tuviera menor producción de grano. El 50% dijo que era grado 2, algo bastante interesante, donde en realidad es a partir del grado 3 empieza una importante pérdida de grano, no a partir del grado 2. Grado 1, este es un trabajito muy interesante que hizo Fernando Flores en Marco Juárez. ¿Por qué es muy interesante? Porque cuando todo empezó a ver, sobre todo la región pampeana, a diferencia de la región norte, que estábamos acostumbrados a ver daño de chinche, los cuernos, maíz, la región pampeana cuando empezó a tener, se empezó a preocupar y él se preocupó por la cantidad de insecticida que se aplicaba para este chinche, para tratar de ejercer el control ahí. Porque el problema que se veía es que los curas semillas que vienen para chinche, la dosis no era suficiente y el daño tenía. Pero él se preocupaba que se aplicaba de más. Entonces fue siguiendo plantas con daño a la planta en forma individual para ver qué producía y qué no producían. Lo interesante son los datos técnicos de ese trabajo. Porque los datos técnicos muestran que, por ejemplo, el grado 1 no tiene pérdida de granos para nada. Para nada tiene pérdida de grano con respecto a una planta sana. Apenas disminuía un poco el tamaño de planta. Pero en grado 1 sí era interesante el tamaño del tallo. Es un dato muy interesante. Este trabajo todavía sigue, pero un dato interesante es que si voy a hacer un maíz tardío, si encima tengo enfermedades, y este año que hemos sufrido muchísimo vuelco, de acuerdo a las características de los híbridos, tengo en cuenta ese dato. Que decimos siempre, para este tipo de daño, acá chinche no causa daño al rendimiento en forma directa, pero sí al performance del cultivo. Es para tener bastante en cuenta. Sí los otros causan mucho daño y que quede claro, siempre que quede claro, que esta plaga se maneja totalmente preventiva. Hay que tener información de la zona, información del lote y manejarlo de manera preventiva. Generalmente se trata del productor, o quien está a campo, hacer aplicaciones cuando ve algo daño y ve las chinches, y para cualquier de estos tipos de daño es pura venganza, es de bronca que la mato, porque el daño ya lo hizo. La picadura importante es cuando está en coleoptile, en B1. En ese momento es cuando produce la malformación. Después no produce absolutamente nada.
Con respecto a la otra plaga, que es la que más nos centramos, es esta, que para maíz tardío es la que más está preocupando, y por el avance que está teniendo la tolerancia a distintos materiales transgénicos y empezar a tratar de rever cómo manejarla, a desempolvar los libros cuando no teníamos material transgénico, cómo manejar cogollera, y empezar a tratar de dimensionar el daño. Acá la escala que habíamos pasado, una escala personal, no es la escala que más se está difundiendo, que es la escala de Davis. Es una escala que manejamos nosotros de Norte Córdoba, la empresa tenemos monitoreo, que es de 5 grados, la otra es de 9 grados. En esta escala le preguntamos en la encuesta dónde esperaría tener pérdida de rendimiento con la planta. Todos me decían en grado 3, el 46%, y en realidad el mayor daño lo tenés a partir de grado 4 y 5. No está mal grado 3, pero en grado 1 y grado 2, que son estos dos, no hay pérdida de rendimiento. En esta etapa no hay pérdida de rendimiento para la planta. La planta acá solamente tiene una pequeña pérdida de área foliar. Esto no significa control o no control. Muchas veces se asocia el momento de control con el momento que me estoy teniendo daño. Ese es un error que siempre se plantea y cuesta a veces hacerlo diferenciar. Esto estoy diciendo que acá, este daño aquí, no hay pérdida de rendimiento. En cambio, a partir de aquí, en grado 3, cuando ya empiezo a ver algo de acerrín, esta planta sí me queda más pequeña que una planta de desarrollo normal y ahí sí voy a tener menor producción de grano. Ya obviamente, cuando tengo totalmente destruido el cogollo, mayor es la pérdida para esa planta. ¿Cuánto pierde un maíz por cogollera? Es prácticamente imposible decirlo. El librito no se da, ¿no? El librito, ¿no trajeron? Mira vos. Bueno, yo soy... ¿Cómo? Me di cuenta ahora también. Soy socio de Daniel Garzabal y junto con Daniel y la gente de DuPont, que nos facilitó toda la parte financiera para escribir un pequeño libro sobre cogollera. Parece pequeño, pero el trabajo que tiene fue increíble por 2 chicas, como tuvieron que hacer un repaso bibliográfico muy grande. Y esta chica, cuando trabajaron, encontraron 64 citas distintas de pérdida de rendimiento de maíz. O sea que igual porcentaje de planta dañada, 64 tipos encontraron resultados distintos. ¿Por qué? Por la variabilidad del híbrido, la variabilidad del clima, la variabilidad potencial de rendimiento. Entonces cuando dicen, ¿cuántos kilos perdés por cogollera? Con un 10% de planta en grado 5, qué sé yo. Perdés, eso sí, todo te muestro que perdés y perdés importante. En trabajos que hicimos nosotros en Norte Córdoba, cada 10% de planta en grado 5 perdimos un año 300 kilos y otros 500 kilos. Eso fue lo que nos ajustó las curvas. Distintos años porque eran distintas situaciones y distintos potenciales de rendimiento. Sí, todos los trabajos van a dar lo mismo. A mayor potencial de rendimiento, mayor es la pérdida que a menor potencial de rendimiento. Entonces, es para tener bastante en cuenta esto, y sobre todo porque viene avanzando, como dije, los problemas de tolerancia. Y en esto de desempolvar, empezar a tratar de decir la verdad entre todos, a ser sincero, porque por ahí somos muy académicos, decimos lo políticamente correcto y no queremos decir las cosas como son. Por ejemplo, cuando recién Roberto Rossi dijo el avance de la enfermedad, y eso coincide, si yo hago un cruce de datos, coincide que acá hay muchos cordobeses, y le vamos a decir, no le mientan a un mentiroso. O sea, ¿quién monitorea maíz en plena floración? Se hace la W por el lote de 100 hectáreas contando plantas. Entonces, cuando uno empieza a ver esa realidad, decimos, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, cuando decimos cuántas muestras hacen en un lote de monitoreo de oruga, lo que me llamó la atención es el variable, que era bastante alto. Muchos no ponen variable porque sí, realmente tiene que ser variable. O sea, yo tengo que estar a la pesca de la plaga. No puedo decir, hagan 10 muestras cada tantas hectáreas. No, tiene que ser variable. Yo tengo que ir a diagnosticar el lote, no voy a hacer estadística del lote. Entonces voy variando de acuerdo. Cuando tengo una infestación altísima, con pocas muestras, ya sé lo que está pasando. Si estuviésemos en Chaco, por ejemplo, hace 2 puntitos y ya sabes lo que pasó. Si estás en Marcos Juárez, totalmente distinto. Entonces, es variable el número de muestras, siempre es variable. El tema es el consciente, son 2 cosas totalmente distintas. Pero que no se confunda ese variable con esto, acá sí está mal. Acá decimos qué tamaño de muestra variable. No, ahí le erramos. ¿Qué tamaño de muestra variable? Es decir, bueno, es como qué unidad de medida vamos a tomar. Y decir, si yo acá esta punta del lote muestreo 1 metro con el paño en la soja y allá medio metro, allá 3/4, acá uso metro, acá uso pulgadas. No puede ser variable. No puede ser variable. La unidad tiene que ser siempre la misma para poder comparar. Y para poder llegar a un porcentaje exacto de plantas con daño. Lo que más estamos recomendando nosotros es el de 100 plantas. 100 plantas. Es lo que más estamos recomendando. Contabilizar 100 plantas seguidas.
Parece mucho, pero en realidad no es tanto a bajas infestaciones, cuando es 20, 25%. ¿Por qué se implanta? Justamente por esas infestaciones, porque esta plaga se agrupa. Entonces hemos visto que el tamaño de muestra óptimo. Si hacemos 150 y 200 es innecesario para esa muestra. En cambio el 100, vos contás nada y capaz de tener 20, 25 juntas al final. Si tenés 50% planta atacada, sí te podés bajar a contar 50 plantas únicamente, que vas a llegar al porcentaje más rápido. ¿Quieren contar 50 plantas cada parada? No hay problema, pero tienen que ser muchas más paradas para que se te estabilice la curva de muestreo y llegar al valor real. Entonces hay que empezar a ver estos detallitos para empezar a realmente ver en qué idiomas hablamos todos y empezar a entendernos. Como hizo hace muchísimos años Juan Carlos Gamundi, que estandarizó el metro lineal con paño vertical, y hoy todos sin querer lo decimos en soja, 2 orugas por metro, y sabemos que nos referimos al metro lineal con paño vertical, y decimos 2 por metro. Bueno, esto también se trata de decir, bueno, si un porcentaje de plantas con cogollera, ya sabemos en forma estándar cómo se midió para que no haya errores, para tratar de analizar un poquito mejor a través de la campaña el manejo de esta plaga, que en lo personal a mí me preocupa. No lo metimos acá en las preguntas, porque si no se iba a ser muy largo. Me preocupa muchísimo lo que es el monitoreo y el avance social que estamos teniendo en los últimos años, social natural. O sea, no estamos teniendo en cuenta los técnicos cuando desarrollamos la pirámide poblacional. Cada vez se incorporan más ingenieros nuevos. Entonces discutía con ingenieros de mi edad que decían, no, estamos muy picantes en maleza, ya distinguimos bien la maleza, no somos malos en distinguirlas. Yo trabajo con chicos recién recibidos y le digo, sí somos malos. El sistema, me refiero, es malo. Le digo, vos, grandote pavo, te diste cuenta y lo aprendiste ahora, pero porque vos la sepas no significa que el sistema lo sepa. Entonces es un tema que parece tonto estos datos, pero hay que desempolvarlo para empezar a entender y todo hablar. En Argentina, quien monitorea, en Argentina es el que menos sabe. O sea, una persona que tiene 60 años, que hizo una experiencia, un doctorado, no monitorea. Monitorea al recién recibido. Y el que menos sabe por una cuestión de experiencia. Recién está saliendo. Pero el que diagnostica. El que te dice que tenés que hacer las cosas. Y es la base para aprender qué vamos a hacer. Entonces tengo que tratar de que todo esto sea fácil para interpretar los datos y llegar a un correcto diagnóstico. No sirve nada una escala que tenga 10 grados si la persona que va a mirar no diferencia del 2 del 4. Que es lo que suele pasar. Cuando hace esas escalas muy finas que son para una persona muy avesada. Entonces hay que ver en cómo vamos a ir manejando estos detalles. En esta pregunta era ya para ver cómo nos manejamos el tema control, ya nos metemos más lleno en esa parte, la parte que hace un poquito más ruido. ¿Cuántos modos de acción diferentes de insecticidas aplicados a foliar hay registrado en maíz? ¿Cuántos hay registrados? Sé que acá me pusieron cualquier cosa, sé que la mayoría no lo tiene en cuenta. Hay 8 modos de acción distintos, 8 modos de acción distintos. ¿Por qué esta pregunta? Porque la quería como disparadora sobre algo que se está trabajando, algo que siempre reclamamos, los que estamos en la parte de plagas, es que se formase en Argentina IRAC. Se ha formado ya, creo, 2 años, ¿tiene o 3? 2 años. 2 años IRAC, que era el Comité de Resistencia que existía a nivel mundial y está formado en Argentina, para bajar líneas políticas, cómo manejarnos con la rotación de activos para mantener la tecnología. Parece algo tonto, pero no había bajada de línea. IRAC se formó, ahora están discutiendo para tratar de entender. Y esto lo mostraba, o sea, cuando vemos todas las respuestas, hay muchos modos de acción, hay muchísima alternativa para poder manejarnos. Después vemos si está en el mercado o no, pero están registrados en Argentina, para tratar de entenderlos. Los productos que tenemos son estos. Tenemos carbamatos, 2 productos carbamatos registrados para aplicación foliar, 3 fosforados. Hay 2 fenilpirazoles registrados, 2 productos, aunque no es para cogollera, pero está registrado en maíz. Esto es registro de maíz, o sea que es el fipronil. 10 piretoides registrados, 2 espinosina, 1 avermectina, que es el benzoato avermectina. Benzoilurea, fíjense, hay 7 IGR registrados, 7 muy poco usados y 2 de amidas registradas. O sea, tenemos un paquete insecticida muy bueno registrado en maíz para el manejo de oruga cogollera, para el manejo del lepidóptero. No tenemos poco, no estamos tan mal parados. Que si yo esto lo comparo con la cantidad de modos de acción distintos en fungicida y los productos registrados en fungicida de maíz, sí los fitopatólogos estarían muy preocupados. Están muy mal parados en esa parte. Acá, por suerte, maíz avanzado. Y esto, bueno, el porcentaje, hay productos que son mezcla, pero estamos bastante avanzados. No en temas, esto es, bueno, lo del IRAC, ya podemos volver. No, perdón, no sé por qué está esta diapositiva acá. Estaba después, bueno. Después muestro lo de cura semilla, hay mucho menos registrado. Lo que quería mostrar aquí
Estos son todas las moléculas a nivel mundial con sus sitios de acción. Esto es IRAC, que los acomoda para tratar de entenderlo. Lo que es azul son los que trabajan a nivel neuronal y muscular. Los verdes son los que actúan a nivel de crecimiento del insecto, los reguladores. Los rojos a nivel de respiración mitocondrial. Y este, fíjense, dale que estoy pasando. Este, que es como único, son los que trabajan a nivel intestinal, se dicen, que son las proteínas BT. Y es hoy el insecticida más utilizado en maíz en Argentina. O sea, cuando vemos presión de selección, es el insecticida lejos más utilizado. Porque todos los días estamos tirando ese insecticida a la plaga. O sea, no es una aplicación. Entonces, cuando vemos que es el único que está ahí, no hay forma que se alterne con otro, y todos los días lo estoy aplicando, y una plaga que puede tener una alta prolificidad, como es oruga cogollera, era obvio que se iban a alinear los planetas para que esta plaga se volviese tolerante a los materiales. Materiales que, como vemos, vamos a limpiar. Estos son todos los que están en Argentina registrados hasta la fecha. Vamos a limpiar un poco porque acá están todos los eventos. Sacamos todo lo que es la parte para herbicida y dejamos todo lo que es los eventos para control del lepidóptero, para control de insectos. Si vemos que a partir del 2010 ya la industria empezó a combinar proteínas para darle mayor fuerza, mayor control a la plaga. Entonces esto está mostrando la preocupación, y ya estamos en los últimos años con 3 tipos de proteínas distintas mezcladas en un material, lo cual es nuestra última barrera de protección. Por eso es importantísimo cuidar esta tecnología. Es muy importante porque si se nos cae, se nos va a complicar muchísimo el manejo para oruga cogollera, sobre todo lo que es maíz tardío. Yo diría que hasta puede llegar a pasar a ser una limitante de la producción de maíz tardío en los ataques fuertes de oruga cogollera si no sabemos cómo protegerlo. Esto es lo que me lo puse mal en el orden, que era lo de los curas semillas, que me ponen 2 modos de acción. En realidad la cantidad de curas semillas que tenemos son 6 curas semillas con distintos modos de acción, pero sí lo que más estamos utilizando hoy son neonicotinoides, es lo que más se está utilizando para lo que es el control de insectos picadores al inicio. Yo al principio dije que los curas semillas neonicotinoides que hoy tienen maíz no controlan a chinche los cuernos, pero es una cuestión de dosis. Eso es algo que tenemos que reclamarle a la industria, la dosis adecuada del cura semilla por región. Sé que es un lío comercial, me escucha un semillero y me mata, pero uno ve que la dosis no puede ser la misma para todo el país, para todas las plagas, porque sale con la misma concentración de activo y es muy distinto. Entonces ahí vemos que cuando aparecen distintas plagas en zonas como chinche los cuernos, sorprendió que el maíz ya venía precurado y no había control. Muchos experimentando, por ejemplo el ingeniero Vázquez le agregó neonicotinoide en distintas dosis, le hizo un pequeño invernadero, un almácigo chiquito, agregó chinches y vio que los neonicotinoides tienen un control espectacular, disminuyó muchísimo el daño, pero era un problema de dosis. Eso es lo que él demostró, era un problema de dosis, no es que no funciona, y lograba mucho más planta sana. Y tenemos 2 diamidas, dos diamidas registradas para el cura semilla. O sea, diamida también están registradas. Fosforado y carbamato son viejitos, son muy viejitos, hoy ya no se encuentran. Por ejemplo, el carbamato cura semilla emblema era el Teodicar para control de oruga cogollera en el norte. Hoy ya prácticamente se mantiene el registro, pero es muy difícil encontrarlo en Argentina comercialmente. Y esto es creo que lo más importante, y tiene que estar todo el tiempo atento, que esto, por ejemplo, es un resumen de IRAC de las ventanas de aplicación para evitar resistencia y cuándo y cómo aplicar. Para darle una idea, para no explayarme, después me parece más provechoso dejar lugar a las preguntas. IRAC se reúne en el Comité de Resistencia de las Industrias, discuten política de manejo de sus productos. La industria, y lo bueno de IRAC Argentina, a diferencia de otros países, que también participan los semilleros. Por ejemplo, en Brasil no participan los semilleros de IRAC, acá sí. Entonces participan y se discuten cómo manejar toda la tecnología y tratar de bajar una línea. Además de la industria, discutir constantemente, están invitando técnicos de INTA, de universidades y privados, para que vean cómo ver el manejo y cómo tratar de mejorarlo. Es muy bueno para bajar una línea y saber qué hacer a campo, y por lo menos, más que saber qué hacer, qué no hacer. Cuándo no repetir distintos modos de acción. Esto es para un maíz convencional, y esto es lo que se está planteando para un maíz BT y para su refugio. Le planteo esto, que estén atentos, porque esas reuniones duran todo un día, nos agarramos los pelos, nos tiramos con todo, nos insultamos, después como un asado, no falta eso, el asado no venimos comiendo, pero lo bueno de eso es que se discute muchísimo para que después llegue un mensaje.
Por ejemplo, algo que parecía muy tonto, pero antes una empresa decía 20% de refugio, otra te decía 10%, otra 5%, y dijeron todo, basta, demos un mensaje. Es 10% de refugio el maíz, se acabó, más allá de la tecnología de cada uno. Entonces, se trata de eso, decir, bueno, a ver, con la diamida, ¿cómo la vamos a manejar? Y la diamida se aplica así, así, así. Un mensaje. Después nosotros hacemos las variables de campo, de acuerdo a la situación. Pero un mensaje global del manejo, y esto creo que es lo más interesante, que usted tiene que estar muy atento que se esté publicando ahora más de Irak en el manejo de oruga cogollera. Pasamos esto porque estas son las preguntas que hay en común. Muchas gracias, Beto, y damos espacio para las preguntas. Hola. Ahí está. Quería hacer un comentario para seguir un poco la línea que venía hablando Beto, de todo lo que mostró de Irak. Por suerte, acá en Argentina, en este año, se formó también el Comité de Seguimiento para la Resistencia a través de las empresas. Está Ricardo Paglione, que está como coordinador. Si querés hacer algún comentario o presentarlo, la idea es también empezar a trabajar en la misma forma y la misma metodología que estuvo hablando Beto. La idea era comentarlo justo cuando estábamos hablando de fungicidas, me lo pasé de largo, por eso hago la salvedad ahora. La idea es también trabajar desde el lado de las empresas a través del comité de seguimiento, y hay un comité de estudio de la resistencia de hongos y de resistencia de fungicidas a distintos ingredientes activos, que se está formando desde la Asociación Argentina de Fitopatología. La idea de aprovechar este momento era para también comentarles, que vayan sabiendo y invitarlos a que se interesen en buscar ese tipo de información que vamos a estar tratando de generar en estas próximas campañas. Parece que la audiencia sabe mucho. Ah, ok. ¿Preguntas? Empezamos por la primera. La de merma por daño de oruga cogollera en espiga y distintas enfermedades. No tenemos ni idea. Pero es terrible y es peor que como cogollera. 10 veces peor. Con Tino siempre estamos diciendo de algún día hacer algún trabajo en conjunto entre nosotros el monitoreo de cogollera y él viendo la parte de enfermedad. Siempre que penetra cogollera en espiga hay daño. Se ve mucho ahora. Se ve muchísimo y el maíz tardío es mucho más. Y el control químico creo que es la última herramienta que hay que tratar de pensarla, hay que tratar de dejarlo a un costadito siempre, porque hay que afinar mucho el conocimiento de cómo se comporta cogollera para ir a la espiga antes de un control químico, porque son muy erráticos los controles, pueden dar muy bien o mal. O sea, puede ser que oruga cogollera oviponga arriba la planta y baja espiga, o a veces te ovipone en la espiga. Y monitorear ovipostura de cogollera en maíz en floración no es para nada fácil. No es para nada fácil. Entonces, antes decía, apliquen en tal estado fenológico a mansalva un producto de persistencia, creo que estuvieron un poquito más. Entonces, hasta ahora hay muy poca información. Sí que los daños son terribles. El que te puedo dar de campo, el año que hubo un ataque severo, muy fuerte de cogollera en el norte de Córdoba, cuando fue que se vio la pérdida de tolerancia de HX, o sea, el año que todo el mundo dice quebró resistencia, frase que hay que erradicar, no se quiebra resistencia, el que quebró fue tu cabeza, fue así, la resistencia avanza de a poquito, todos los años, hasta que ocurre algo que vos lo ves, y decís quebró, no, vos te quebraste. Ese año que dijimos quebró HX, hacía rato venía mal. Ese año que quebró HX nos ocurrió en el norte de Córdoba en espigazón. Y lotes que no se aplicaron versus los aplicados en el monitoreo dio una diferencia de 50 quintales. El 100% de la espiga dañada. Fue un ataque feroz. 100% de espiga dañada. Pero ¿has visto alguna diferencia de un lote que se haya aplicado, ponele en B6, contra uno que no se aplicó y después que haya tenido más presión en espiga? No. Eso para mí se ha generado mucho mito. Es un mito. No es un momento de presión del momento. No. Para nada. Para nada. Eso se genera un mito. Bajemos la población al principio y después. Eso hay que ver la estrategia. Más claro, vengan las enfermedades. ¿Quién controla trigo guacho para no tener roya en trigo? Si roya viene volando a todos lados. Ahora decir, cuidado con el rastrojo que te queda el mistosporio en el trigo, porque una mancha te queda ahí. Entonces con la plaga pasa lo mismo. Hay que ver si la plaga es del lote o una plaga de la región.
Cogollera viene volando por todos lados de la región. Entonces, que en tu lote apliques en B6 no significa reproductivo no vas a tener cogollera, no tengan menos. Es totalmente errático eso. Pues, aquel que dice que es así es porque tuvo la suerte que le pasó. Entonces hay que tener cuidado con esos mitos. Giberela. Bien, ¿cuál es la consulta específica? A ver, ¿o estaba ahí? ¿Giberela, espiroplasma y daños de acción? ¿Eso era? Bien, sí. Está. La idea era, bueno, plantear algunas preguntas, ustedes o de las que nos enviaron con la encuesta. Con respecto a Giberela, ¿en espiga o en raíz y tallo? En espiga. Bien, en espiga, esta última campaña no la vimos tanto, sí la campaña anterior y la anterior, así también se vio Fusarium en espigas de trigo, que hubo una epidemia muy grande. Eso se da principalmente por otoños muy húmedos, que hayan tenido condiciones y humedad y condiciones favorables durante el, ¿cómo se llama?, antesis y los días posteriores, que son la entrada para que se dé Giberela en espiga. El otoño húmedo de las campañas anteriores fue conducente. Esta campaña, que no fue así, no lo estamos viendo tan importante, por lo menos en el centro-norte de Córdoba, Santiago y Chaco. No sé específicamente en tu zona. Este año también, igual. Creo que es principalmente por condiciones ambientales conducentes. Sí, allá. Quería consultarte, en la zona centro de Santa Fe, desde la campaña pasada, me hice de segunda, apareció una enfermedad, yo no sé si la estoy nombrando bien, creo que es faofaeria o una cosa así. Si podía hacer algún comentario, sé que está en estudio. Bien, feofaeria, como le quieras decir, mancha blanca en el nombre común, es ese síntoma que ustedes pueden ver que son manchas, lesiones bien redondas, redondeadas, que son blancas, pero normalmente son varias en un mismo sector de la hoja. A diferencia del lunar blanco, que lo deben haber visto y que normalmente lo ven en todos los lotes aislados, desde los primeros estados fenológicos hasta el último, que se van encontrando síntomas aislados en la planta. Estos normalmente son agrupados y está causado por un complejo. Decimos complejo porque es un hongo que es Feofaeria maidis, lo que nosotros tenemos a campo es la parte sexual, que sería Filosticta, pero a su vez está conviviendo o sinergizado con una bacteria que es Pantoea nanatis, ¿sí? Dentro de eso hay una gama muy grande y dos ramas de estudio muy importantes en distintos países, en los cuales unos le echan más la culpa al hongo y otros a la bacteria de que sea el agente causal. En los últimos estudios demuestran que primero ingresa la bacteria, debilita las lesiones y luego coloniza el hongo para poder generar el síntoma y lo que terminamos de ver. Una de las cosas que también nos lleva a ver eso, que los fungicidas que hay en el mercado en países, por ejemplo, como Brasil o Paraguay, que tienen mucha presión de esta enfermedad, no controlan los fungicidas sistémicos que tenemos en el mercado para enfermedades foliares, no tienen buenos controles. Sí, cuando se le agregan algún fungicida tópico, ¿sí?, o algún fungicida como cobre, que les puede dar algún tipo de protección frente a ese primer ingreso. Entonces, es un complejo que viene creciendo mucho. En las últimas campañas lo venimos registrando en todo el centro norte del país, en distintas localidades. Este año fue muy importante en algunas localidades de Tucumán, en Salta, en Chaco, ¿sí?, con severidades altísimas. No sabía de Santa Fe, pero por lo que decís también debe estar en esa línea. Y hay distintos comportamientos entre híbridos. ¿Sí? No hay conocimiento porque hasta ahora es una enfermedad igual como lo que venimos trabajando, estas nuevas más tropicales como Cercospora, Feofaeria o Roya polisora fue hace 2 campañas, que son enfermedades que tienen que coincidir con estas condiciones climáticas más conducentes, pero que ya se han instalado. La diferencia de polisora, que tiene que venir avanzando como otras rollas que ustedes más o menos conocen, es que Feofaeria y Cercospora, igual que Tizón, quedan en rastrojo del lote. Entonces hay que tener más cuidado y empezar a verla, y en esos casos hacer detecciones tempranas. Y no confundirla, acuérdense, con el lunar blanco. El lunar blanco, hay un montón de causas que pueden generar esa lesión de que es un lunar solo, aislado, o 2 o 3 lesiones diversas, pero cuando hay manchas todas juntas y blancas, lo más seguro que sea Feofaeria. ¿No interviene FOMA también ahí? Bueno, es que en realidad es una FOMA-like. Es decir, Feofaeria es FOMA, después primero fue determinado como FOMA SP, FOMA Sorgi, FOMA SEA,
Filosticta y hay otra más, que son las que intervinieron. Ahora en este momento ya quedó dentro de la categorización de Filosticta, pero sigue siendo variable y dentro de Filosticta no se sabe cuál género. Sí, pero si hablas de fungicidas tópicos, como el cobre, es estrictamente preventivo, lo tenés que aplicar antes de que veas el síntoma. Tal cual, por ejemplo, o sea, no tenemos manejo, salvo el genético. No, el manejo se basa genético. El problema es que, por ejemplo, en Brasil, que tienen híbridos de alto potencial de rinde o localizados por la zona, es la enfermedad que ha ganado mucho espacio y realmente se ha vuelto la más importante en muchas regiones, y la única forma en que han tenido para manejarla es de controles preventivos con mancozeb, clorotalonil, cobre, ¿sí? Preventivamente, como para bajar un poco la incidencia. Hay una pregunta interesante que es el manejo del refugio. Sí, es una pregunta mezcla con comentario para Beto. No sé si cuando se abordó el tema de la pregunta de los daños de cogollera, cuál es, digamos, el grado de daño y que produce pérdida de rendimiento, y con la recomendación de control, si quedó claro, digamos, cuál es el momento donde vos recomendarías el control de la plaga, que no es el mismo donde realmente vos ves el daño económico en la planta. No sé si lo querés. No, para, acá más fácil. Bueno, una de las, para dar una idea, como usted van a encontrar en lo que plantea Irak, realizar un control cuando hay un 20% de planta con ataque de cogollera, se toma como umbral. Ese umbral lo hicieron en Tucumán en el año 84, 85 creo. O sea, es un valor de referencia que hasta el día de hoy manejamos, y de ahí nos manejamos con un más o menos de un porcentaje. En realidad lo que uno tiene que tratar de hacer, y la parte más difícil en un monitoreo, es sumar información regional que está ocurriendo en la región, que está ocurriendo en los maíces, y ver la plaga cómo va evolucionando. ¿A qué me refiero con esto? A tratar de manejarlo como una enfermedad y yo imaginarme cuál va a ser el progreso de esa curva de ataque. Entonces, si me dicen si hay que controlar con un 5%, y yo tengo que tener suficiente información para que ese 5% de planta con daño, sé que a la semana va a pasar a ser un 40% o un 50%. Entonces no está mal aplicar con un 5% de planta. Recuerden, el 20% es uno de referencia. Ahora, cuando yo estoy teniendo un 5% y sé que no va a avanzar, porque no hay ataque en la región y es un ataque incipiente, estoy muy lejos del umbral de aplicar. Entonces está muy bien no aplicar. Entonces es sumarle criterio al valor del umbral. O sea, ¿cuántas plantas? El momento que yo tengo que decidir el control, no lo dije, es en grado 1. Lo que nosotros llamamos grado 1, es el raspado. O sea, ahí hay una discusión, por ahí un poco semántica, con la famosa escala de Davis. La escala de Davis dice grado 3. En grado 3, el grado 1 es un raspado más chiquito. Hay que tener cuidado cómo se comunica eso, cómo se comunica un chango recién recibido que me vea 20% grado 1 de Davis y sea, no, voy a esperar el 3. Le digo, ¿cuándo vuelve el lote? A la noche, porque de la mañana a la noche pasa grado 1, grado 3. ¿En serio? En la escala de Davis. Pasa en horas. No me vuelvo a la otra semana a revisar cómo avanzó la enfermedad. Entonces es raspado. El tema es raspado. Grado 3 o grado 1, grado 2, raspado. ¿Cuánto con raspado hay? Es el momento de decidir. ¿Por qué después no? Porque el control químico es inviable después. Simplemente por eso. O sea, ¿pueden decir que después la plaga se detenga? Sí, puede ser que la plaga se detenga. Ahora, en el momento de incertidumbre, vos tenés que sumar toda la información para decir si controlás o no. Entonces, el porcentaje de planta del umbral es muy bueno que lo varíen sumando la información. Recuerden, está el 20% que es histórico como una referencia, que es histórico. Pero si yo les digo que el 10% en un maíz, a mí me dio el norte de Córdoba, que el 10% de grado 5, o sea, planta destruida, perdía 500 kilos y con el valor del maíz, así que es 10%, con 1% aplico. Pero también sería inmanejable de acuerdo al ciclo de plaga porque tengo nacimiento escalonado. Que puede seguir naciendo y sigue emitiendo hoja la planta. Entonces yo tengo que ir manejando toda esa información a campo para decir, con este porcentaje, en este momento decido hacer un control. Hoy por suerte tenemos varios productos, por eso insistí en la gama de productos, porque hay muchos productos con persistencia y que estaban registrados hace años. Pero cuando estaba únicamente el mono 810, y que el maíz todavía no se había difundido mucho en la región norte de Argentina, norte de Córdoba, norte de Argentina, era principalmente la zona núcleo donde se producía. Recuerdo que el principal producto que teníamos para controlar el cogollera era el clorpirifos maciper, producto con persistencia de 2 o 3 días.
Y el problema es decir, con 5% y me siguen naciendo, ir a aplicar los 3 días de vuelta. Entonces, no apliques con 5%, deja que nazca un poco más, se te mete en alguna sí, pero trata de agarrar en alguna aplicación el mayor porcentaje de nacimiento. Hoy, con productos con persistencia, eso cambió muchísimo, por suerte. Entonces nos damos el lujo de decir, adelantate ese 20%, imagínate que la curva va a progresar. Y lo que sí está complicado es decir qué hacemos con refugio y qué hacemos con el lote. Lo primero que hay que plantearse, hagamos refugio, no jodamos. Está claro, ¿no? O sea, porque acá no hay una mea culpa del sector de que no hicimos refugio. Y cuando me refiero al sector, me refiero a la industria que no proveía la semilla, al productor que no le molestaba realmente hacer refugio y al asesor que no le daba importancia de decir si había que hacer o no hacer refugio. Estamos todos metidos donde dijimos que la consecuencia fue el refugio en Argentina no se hizo. Entonces hoy, por lo menos la industria se comprometió que va a producir el 10% de material no BT. O sea, está material. Ahora hay que ver cómo lo ponemos en el campo. O sea, hay que hacer refugio. Después, aplicar o no el refugio, yo siempre tuve la política de que hay que hacer la aplicación del refugio. Hay que proteger el rendimiento. Ahora, esa protección del rendimiento tiene que ser que asegure el cruzamiento con la población para dar descendencia que no sea resistente. Entonces, la aplicación se hace en las primeras etapas, no puede estar constantemente aplicando. Y ahora otra pregunta, ¿hacer una aplicación del BT? Bueno, ahí, por eso digo que nos agarramos los pelos en la reunión de IRAC. Hay dos posturas. A ver, por ejemplo, INTA, sé con varios técnicos de INTA que la postura de ellos es decir, no recomendar insecticida al BT. Y para mí, no recomendar insecticida al BT es acelerar la resistencia. O sea, yo tengo que a esa plaga que se está escapando del BT, darle otro modo de acción, porque ella está con el modo de acción del grupo 11 que afecta al intestino, y le pongo otro modo de acción para tratar de que sobrevivan resistentes. Entonces, si están escapando plagas del BT, hay que hacer una aplicación de insecticida. Más allá que no estemos en el umbral económico. Y acá se complica el tema umbral. Pero puede ser que esa plaga no me cause daño en rendimiento, pero tengo que proteger año a año. Pero cuando se caiga la tecnología, realmente vamos a recordar que por qué no lo hicimos a eso. Estamos, creo que en el momento quiebre para hacerlo. Sí. No, respecto del comentario que mostrás y las aplicaciones sobre los maíces BT por ventanas de aplicación, parecería entonces que yo compro un híbrido BT, pago $240 la bolsa para que me proteja de cogollera y realmente después tengo que hacer intervenciones en cobertura total de B1 a B4, de B6 a B8, una nueva con este daño que comentás del 100% de cogollera en daño en espiga, y me parece que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si uno empieza a intervenir un material que no pagó, que puede pagar $90 menos, directamente compremos maíces convencional, bien seleccionado y hagámosle las pulverizaciones arriba, ¿no es cierto? Gastando $140 y con $30 un producto muy caro como la diamida o los más caros, las espinosinas, yo estaría cubriendo esa diferencia de $90, por un lado. Por otro lado, intervenir sin hablar de presencia de larvas vivas me parece que es inadecuado, porque solamente... ¿Por qué sin larvas vivas? Porque no lo dijiste en ningún momento. Solamente hablaste de raspaduras en la lámina. No, es una obviedad. No, es una obviedad. Y eso realmente... No, perdón, es una obviedad. Si yo digo, si digo 20% de foliación en soja, supongo que hay larvas vivas. Y en soja no son, el umbral no son dos larvas. Pero ya sé, pero digo, si digo 20, me dicen, ¿qué daño porcentaje usa en soja? Digo, 20% de foliación, es obvio porque hay 20 orugas comiéndola. Sí, yo creo que sí. Volviendo a lo de soja, hiciste un comentario en paño vertical, 2 orugas como umbral. No. Refiriéndote al daño en paño vertical. Creo que hiciste ese comentario. No, bueno, que no podemos cambiar el tamaño medida. Volviendo a cogollera, me parece que el daño en la raspadura, en la epidermis, es un daño muy leve que cualquiera puede confundírselo con otra cosa si no esperamos al daño 3 en escala de Davis. Al menos para tener un argumento sólido para tomar una decisión de aplicación. Todo el mundo va a aplicar con el daño en... No tengo fotos, pero no las confundís. Y empecemos a regionalizar. ¿De qué zona sos? Centro de Santa Fe. ¿Centro-sur? Centro-oeste, Rafaela. Rafaela. INTA Rafaela.
Bueno, Rafaela nunca te va a confundir el raspado. Nunca te lo va a confundir. Un grado 1, para que te diga, Davis, el tipo que hizo la escala de Davis, estaba todos los días observando materiales para saber la diferencia entre los materiales de tolerancia a cogollera, pero tolerancia no transgénica. Hizo esa escala. Era la única escala que había internacional y las empresas la tomaron a Davis. Por eso tomamos raspado. Decimos, obviamente, tiene que haber oruga viva. Se chequea la planta que esté la presencia de la oruga y vos ves el raspado. ¿Cuánto tarda? El monitoreo en Argentina se hace cada 7 días. Nadie monitorea 2 veces. Una cosa es chequear el otro y otra cosa es monitorear. Un maíz tardío en la zona de Rafaela o el norte de Córdoba, que estamos a la misma latitud, pasa del grado 1 a grado 5 en 7 días. Entonces, si yo digo que no decido con raspado el control, significa que el mosquito me va a los 3 días a aplicar, ya tengo un montón de la población metida adentro y es la razón por la cual cuando nosotros evaluamos la estadística de porcentaje de control, no superamos el 40% de control de cogollera. O sea, cuando yo veo 10 plantas, 6 terminan en grado 5. Si dejo pasar el momento del raspado, si quiero jugar con eso, tengo que ver cuáles son los tiempos. Lo otro es marketing, es una cuestión comercial. Si se compró desde el marketing que no había que aplicar el BT, ese es otro problema. ¿Y cuánto vale? Es otro problema. Es un problema comercial del sector con la industria. Comercial. Pero técnicamente, decir que no le voy a aplicar es como decir, aquel variedad de trigo que tiene una resistencia espectacular a roya del trigo, está empezando a tener problemas, no le hago una aplicación de un fungicida para poder mantenerlo y que se quiebre. Entonces, ese es el problema, por cual se dice que hay que hacer una aplicación en el BT. Pero la parte comercial le dejo un costado, ¿eh? Si vendieron eso, es un problema que nos compramos todo, el famoso el de plástico. ¿Sabes cuántas veces me dijeron a mí, ahora te quedas sin laburo? A mí me decían así, viene el HX, te quedas sin laburo, me quedaré sin laburo. Ahora, lo que viene pasando ahora es que la resistencia avanza. Entonces, esa es la parte donde digo, no podemos decir al BT no aplicarle, si queremos proteger la tecnología. Porque lo que hace el bicho todo esto no lo distingue, ¿eh? La población va a sobrevivir y la curva avanza. No para de avanzar. Y ahí es donde se va a complicar. No estoy diciendo aplicar por aplicar, es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer. Primero, sembrar refugio. Segundo, monitorear. Parece una tontera, pero que tendría que estar más grande. Bueno, que tuviera gente de Irak, aunque algunos que están acá en Irak participan. Fíjate ahí, monitoreo durante todo el ciclo de cultivo. Tiene que estar monitoreado, o sea, el monitoreo es crucial, es crucial. En base al monitoreo, en base a la presencia y en base a toda la información que manejo, digo de aplicar. O sea, si el mensaje es aplicar por aplicar, por favor no lo entiendan así. No, jamás tiene que ser así. O sea, fuimos los primeros a estar en contra del chorrito de zipper. El chorrito de zipper funciona muy bien cuando no hay bicho. Es espectacular. Entonces acá, si vamos a interpretar que lo que estoy planteando es eso para cogollera, por favor les pido que no, porque es lo peor que podemos hacer, es lo peor que podemos hacer. Y vamos a confundir años de alta presión con años de baja presión. O sea, vos la zona que estás es una zona buffer. Hay años que hay mucha presión y hay años que hay poca presión. No es, como podemos decir, la zona de Entre Ríos para el Uruguay, que todos los años tienen presión, o la zona de Chaco, todos los años tienen presión. Ya Rafaela, igual que el norte de Córdoba, es una zona que hay años que te pasa por encima y años que no parece. Perfecto, Beto, me parece válida la aclaración, pero esto no está sectorizado por zonas. No, eso sí está perfecto que se le reclame a Irak. O sea, está perfecto que se le reclame, hay que sectorizarlo por zonas. Sé que lo quieren hacer, pero no está todavía sectorizado. Y no puede ser el mismo manejo para Buenos Aires, para Pergamino, para Marcos Juárez o Venado Tuerto, para Norte de Córdoba, para Tucumán o Rafaela. Es totalmente distinto el manejo. Y hay que sectorizarlo. Sí, tienen que ser sectorizadas las recomendaciones. Eso es un defecto que estamos teniendo todavía en la parte no sé si defecto o que falta trabajo todavía desde Irak para comunicar en forma diferencial. Eso todavía no se está haciendo. Gracias. Perdón, hacemos las 2 últimas preguntas y finalizamos porque vamos a necesitar la sala para otra charla. Pero estaba lindo. ¿Qué me decís de la nueva tecnología RIP, que es el refugio en la bolsa? ¿Cómo actuaría frente a eso?
Hay un cordobés que estuvo variando por un sueño mole moli y que tenía una frase, ¿cómo te gusta el puterío? Decía Ramón. No. Para mí nunca estuve de acuerdo, no funciona. Y es también, si lo vemos, una responsabilidad del sistema, porque se hizo para que el productor lo hiciese. ¿Dónde veo que no funciona? La plaga es muy móvil. Entonces, recuerden que el material BT mata la plaga en L1, la que recién nace, una plaga grande, la dosis de proteína no alcanza a controlarla. Entonces, yo lo que voy a hacer es que la plaga que nazca en el material no BT, ahí aislado, esa plantita, sobreviva y se pasa a la otra y sobrevive. Entonces, inclusive eso ayuda más a que aumente la tolerancia. Se planteó el justificativo de eso, de la mezcla para diatraea. Diatraea tampoco me agrada, porque todo el mundo tiene como que diatraea es totalmente quieta. Es una plaga también móvil. Está bien que yo cuando la sufrí en el peor lugar del país, que es la zona de San Luis, donde perdió resistencia diatraea a los materiales en San Luis, y era increíble verla cuando estábamos monitoreando en Espigazón, salir de una planta de maíz y moverse a la otra. Tenía esa capacidad. Cuando es chiquita, cuando está raspando y se mueve, va de una planta a la otra diatraea también. Para que te dé una idea, diatraea te pone entre 12 a 25 huevos, y voy a encontrar 1 o 2 por caña. Las otras se mueren todas, no, se disipan en la planta. Entonces el refugio en bolsa nunca me convenció por ese lado. Todavía está en discusión eso, Eduardo. Te estoy planteando mi postura. Última pregunta. Sí, Beto. Quería preguntar, ahí salía algo de espiroplasma, que las preguntas, a los dos, porque también es relacionado con la chicharrita. Bueno, tírensela, pero no, un poco que se está poniendo el foco, se está viendo mucho daño, mucha incidencia en maíces. Una sola cosa dijo Tino, para dar idea. Nunca algún vector se pudo controlar la enfermedad por el control químico del vector. Empezamos por ahí, para dejar la parte mía de control del bicho. Jamás. Te hago cura semillas. Para el efecto del cura semilla. No, ¿el cura semilla? Sí. Sí, tiene control sobre la chicharrita, porque la dosis es suficiente de neonicotinoide para control de chicharrita y pulgones. Tiene muy buen control. Ahora, si el tiempo que pica para intoxicarse el bicho y morir, transmite o no. Bien. No, viene siendo un problema la campaña pasada en Brasil y fue acá en Argentina, y esta última campaña fue bastante importante en algunas regiones del norte del país, como vos bien decís. Principalmente eso es manejo de genética, híbridos. Después podemos ayudarlo con algo. ¿Qué podemos hacer hasta que podemos... Si le preguntás a Daniel Garzabal, te va a responder exactamente lo que dijo Beto, porque lo estuvimos charlando hace unos días, porque es una pregunta que me han hecho varios, lo hemos estado tratando de hablar con empresas, con semilleros, y hasta el momento nada cierto, nada probado y nada que dé un resultado certero. Genética y esperar, lamentablemente. Bueno, la charla y el debate estuvieron buenísimos. Les agradecemos a los disertantes y abandonamos la sala.